todos, buenas noches. Nosotros somos el equipo de televisión y hoy vamos a hablarles sobre las claves semióticas de la televisión. El discurso televisivo de la televisión. Para entender esto hay que entender, primero que interacción y la comunicación. La especie humana ha estado, a lo largo de la historia, se ha desarrollado en una serie de mecanismos, técnicas y estrategias de comunicación. Todo esto ha implicado que la adaptación, la confrontación y asimilación en las personas. Para esto está la interacción. La interacción debe entenderse como la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. Y por interrelación vamos a entenderla como la correspondencia mutua entre personas, cosas y fenómenos. La interacción nos permite el proceso de significación, mientras que la interrelación nos acerca más al proceso de comunicación, en donde la voluntad y la intención es el intercambio que harían la diferencia. Los tipos de interacción que existen, según John Thompson, se deberán considerar tres tipos, que sería cara a cara, mediática y casi interacción mediática. En la interacción cara a cara es aquella en donde las participantes comparten un mismo tema de referencia, temporo especial y están frente a frente. Como se puede ver en la imagen, Bob Esponja está frente a frente con Patricio y pues está viendo que hay una comunicación entre ambos agentes. En la interacción mediática implica contextos y sistemas de referencia, temporo especiales generalmente distintos y además requiere de soportes técnicos u objetuales, mediante los cuales los participantes pueden establecer nexos. En esta interacción se puede decir que se va a utilizar teléfonos, cuando tú le marcas a alguien, cuando tú estás mandando un mensaje, cuando estás haciendo videollamada. Entonces, esta es una interacción mediática, como se puede ver en la imagen donde pues el niño está hablando por teléfono con la otra persona. La interacción casi mediática es este tipo de relaciones sociales establecidas por los medios de comunicación de masas. En este caso son libros, periódicos, radio, televisión. En este caso es cuando tú te pones a ver la televisión y va para ya una cierta cantidad de personas. No solamente es entre dos personas solamente, sino que ya va para una extensión más grande y que son hacia públicos ya más dirigidos. Bueno, ahora vamos a hablar del discurso, presupuestos generales. El discurso se asocia en el hecho del lenguaje denominado habla, es decir, con el uso particular y concreto que los sujetos sociales hacemos libremente de la lengua. Es el sistema lingüístico. El discurso es cualquier práctica social contextualizada en la que un individuo o un grupo de ellos, en uso de un lenguaje hablado, gestal, audiovisual, etc., produce un mensaje con unas intenciones para uno o múltiples destinatarios. Es decir, como le estaba comentando con la interacción casi mediática, es que ya va, este es un discurso que ya va para más personas. Es decir, si a cierta cantidad de personas les gusta, no sé, las películas de terror y las están transmitiendo en un canal, estas personas se van a ubicar hacia ese discurso o ese programa y lo van a observar. Bueno, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse, porque además supone que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos que tiene por función conjurar sus poderes y peligros, dominar al acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Es lo que les estaba comentando acerca de esto de las películas de terror. Van hacia un tipo de personas y ya es así para consumir como más masa de gente, porque ya va un cierto grupo. Bueno, ahora vamos con la teoría general de la enunciación. La enunciación es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado, lo que es nuestro objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta.
La relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. La enunciación supone la conversión individual de la lengua en el discurso. En este caso nos instala en el discurso cuyas significaciones nos proyectan a nuevas opciones teórico-metodológicas que por supuesto traspasan los límites de lo lingüístico, aunque esta disciplina siga siendo matriz orientada. Bueno, la situación del enunciado según autores, se divide en dos partes, que sería la situación de comunicación, que en este caso es el concepto de enunciación que tenderá a aproximarse al acto del lenguaje, considerando siempre su singularidad. Este va más referido hacia que se va a utilizar la lengua para comunicarse, mientras que la otra parte que mencionan los autores es que es la enunciación, que aparecerá como una instancia de mediación que garantice el enunciado discurso. Esto quiere decir que la enunciación habrá de concebirse como un componente autónomo de la teoría del lenguaje, como una instancia que prepara el paso de la competencia a la performance lingüísticas de las estructuras semióticas virtuales que deberá actualizar a las estructuras realizadas bajo la forma del discurso. Con relación al discurso, el enunciado no es más que la unidad menor que constituye el discurso. Oswald Ducrot menciona que todo discurso está constituido por una sucesión de enunciados. Sin embargo, esto no significa que un discurso tiene que ver con la cantidad de enunciados que tenga, sino más bien el impacto que quiere tener con ellos. Y lo que quiere decir Oswald es que estructuralmente un discurso X puede fragmentarse en número de enunciados, pero les digo que esto no es así porque el discurso va más bien hacia el impacto que quiere tener hacia su público. Y con respecto a las frases, el enunciado es una realidad empírica, es lo que podemos observar cuando escuchamos hablar a la gente. Mientras tanto, la frase, por el contrario, es una entidad teórica. El enunciado, a diferencia de la frase, conlleva sobre todo una naturaleza pragmática, lo que, como se ve, nos remite de manera particular a la intencionalidad o fuerza ilocutiva, solicitar, advertir, aconsejar, censurar, hablar, etc. Y los efectos perlocutivos, contestar, obedecer, rechazar y negar. Bien, ahora Ducrot desde una lógica semántica construyó pues la teoría polifónica de la enunciación. En esta teoría él demuestra que el enunciado se hacen presentes en diferentes sujetos. Por ello, Ducrot se expresa a través de tres funciones distintas, que el primero sería el sujeto empírico, el segundo sería el locutor y el tercero sería el enunciador. El sujeto empírico es el autor afectivo, es el productor del enunciado y se le asocia como la fuente. El locutor, ese es el presunto responsable del enunciado, es quien enuncia el enunciado. Y el enunciador se le puede confundir como el locutor por esta característica de decir enunciador, pero no, el enunciador son los puntos de vista que se presentan en un enunciado. Ducrot menciona ahí en el texto que fue errónea o tal vez un poco equívoca su decisión de elegir esa palabra, pero pues que ya la había elegido y debía continuar con ella. Un ejemplo de esto es, si yo fuera un escritor, yo como enunciador, porque tengo puntos de vista, me dirijo a ustedes mediante un discurso. Ustedes no están conociéndome a mí, están conociendo mis puntos de vista en tanto lo que estoy escribiendo. Y en este caso yo también soy el locutor porque yo soy quien menciona el discurso y enuncio mis enunciados. Y la siguiente, por favor. Y la enunciación audiovisual deviene de esto, de yo como enunciador, como enunciador, yo como locutor, y nos dice que la enunciación audiovisual es cuando se habla sobre el mecanismo que un emisor tiene para apoderarse de la forma del lenguaje audiovisual.
y anuncia su posición sobre el hablante. El emisor instaura una fuente de otra entre sí, a partir del empleo de formas visuales, sonoras, lingüísticas y gráficas, que esto básicamente pues viene en lo que es la televisión, que nos entra tanto visualmente, por lo que aparece ahí, el sonido que ejerce y todo eso. Y la enunciación audiovisual también se le puede decir que es la competencia y potestad que tienen los sujetos que participan en todo el proceso, en todo esto de hacer la televisión. Es decir, puede ser el enunciatario, puede ser el enunciador, puede ser narrador, puede ser el sujeto empírico, puedes estar en cualquier parte de estos eh, de estas tres funciones que nos menciona, que es el sujeto empírico, el locutor y el enunciatario. Y todo esto se desarrolla, y bueno, todo esto da desarrollo a lo que ya les digo, que son cinematografías, videojuegos, televisión, etcétera. La siguiente, por favor. Ya. De acuerdo con esto, Gustavo Orza nos ofrece una visión esquemática de lo que es la enunciación televisiva. Ah, no, perdón, me confundí. No, era una antes, ¿no? Pueden regresar. Esquemática nos dice que el enunciador captura el aparato formal del lenguaje audiovisual y lo pone en funcionamiento. Y dos, que el enunciado audiovisual, directo, diferido o grabado, emerge como el resultado del proceso previo de enunciación y en él se inscriben personas, espacios y tiempos. Dicha visión esquemática nos lleva a ciertas operaciones que la misma hace. Básicamente nos dice que, bueno, esto es como muy operativo, ¿no? Como muy en la práctica. Entonces, falta un poco lo sígnico, ¿no? De cierta manera, lo que pasa en la televisión, las cosas que no forman parte, digamos, de el discurso de lo que es la enunciación, como tal, también nos dan ciertas huellas de significación. Nos dice que las operaciones que conllevan a esto, en ellas debemos de rastrear como esas marcas, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos rastrear marcas y catalogar sujetos, en este caso, enunciador o ente productor del discurso televisivo, enunciatario o televidente, sujeto del enunciado, conductores, invitados, personajes, etc. Rastrear marcas y catalogar espacios, espacio de la enunciación, espacio real de la producción discursiva, los espacios en el enunciado y espacios reales o ficticios. Rastrea marcas y cataloga tiempos, tiempo de la enunciación, tiempo real de la producción discursiva, los tiempos en el enunciado y tiempos reales o ficticios. Desde aquí ya podemos ver como que la enunciación televisiva depende de dos pilares importantes, ¿no? Que es el sujeto y los espacios o tiempos, bueno, y tiempos, y que ubicados y descritos estos elementos clave, tenemos la opción de rastrear las huellas y marcas de el discursivo. La enunciación audiovisual, según Bettini, estaría asignada por tres marcas pragmáticas en donde la partición del destinatario resulta clave en las determinaciones contextuales e intertextuales del consumo. Nos dice entonces que pues hay tres huellas que hay que tomar en cuenta, ¿no? La primera huella es la llamada paratexto, bueno, el paratexto. En esta se refiere a el uso del texto para legitimar los contenidos. Dichos contenidos, pues, van a ser escritos de acuerdo a algo lógico, ¿no? A cierta argumentación. La segunda huella, es la de el contexto. El contexto es el que va a decir en la enunciación, pues lo que va a dar sentido, ¿no? A lo que se está diciendo. Obviamente se va a escribir el discurso
discurso dependiendo del contexto desde el cual se escriba. La tercera marca es la pragmática extratextual, a la cual alude el autor italiano. Es la que tiene que ver con los géneros discursivos en los cuales se inscriben los textos, y son estos géneros los sistemas semióticos, manifestaciones expresivas a los que se describen los autores, o sea, básicamente como el género en el que escriben, ¿no? Como terror o, bueno, su género artístico, ¿no? Ya pasando al discurso televisivo, pues es algo realmente sencillo, ¿no? El discurso televisivo va a ser el resultado producto por el acto de la enunciación televisiva, es decir, el producto de la enunciación que se expresa o materializa en enunciados, lo que al expandirse y cohesionarse semióticamente toma el nombre de discurso. O sea, hace que el discurso va a ser todo lo que se produce con la enunciación. La siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último, el texto va a ser como igual un poco el resultante de ambas cuestiones, en el cual el texto se puede resumir que es productividad, el resultado de una actividad semiótica que ubicado en el ámbito de la enunciación termina actualizándose en el enunciado discurso. El texto básicamente va a tener como esta dualidad, en el que el texto va a ser como todo ese producto sígnico escrito quizá en papel, que va a ir evolucionando con el paso del tiempo, cambiando bueno, se puede pasar a diferentes medios como videojuegos, televisión, películas, y que va a ir adaptándose de acuerdo al contexto y todos esos factores, ¿no? Bueno, sería todo. Yo soy Manuel Durán, les voy a hablar del género. Pues el género pues, no es una categoría que esté englosada al discurso televisivo. Se, se puede, se puede hablar del género como cualquier ámbito de la cultura o de la ciencia, que tiene una estructura formal en una representación de la realidad, que es generalmente compleja, por lo que es necesario discriminar los preceptos taxonómicos que orientan a las pragmáticas de ese orden, como los elementos estéticos, los científicos, los religiosos, los comunicacionales. El género se divide en distintas categorías, como el género gramatical, eh, el género lírico. Son son preceptos que están relacionados con su espacio temporal, como por ejemplo en la imagen se puede ver que en el género gramatical se da la concordancia, y esto depende de los distintos conectores que se encuentran dentro del lenguaje, como serían los verbos. Tienen distinto... Se pueden dividir en en verbos formales o... no, disculpe, no son verbos formales, son verbos simples o compuestos, que se puede decir que son como los verbos que tienen una pronunciación especial en el pasado, en el tiempo pasado. No tienen la terminación que muchos otros verbos tienen. O las partículas que dependen del sexo del sustantivo que se está describiendo. La siguiente, por favor. Para Aristóteles, en su poética, dijo que los poetas son un imitador, como si fuera un pintor o algún otro imaginero, que es necesario que imite una de las tres formas que hay, como las cosas son o eran, como se dice o parecen, o como es preciso que sean. Y estas cosas les da a conocer por medio de de muchas variantes del medio
o podría ser palabras raras, metáforas, algunas alteraciones del lenguaje. En este sentido se podría decir que la poesía es su propio género dentro del género lírico, o podría ser las novelas o las épicas, son un género distinto a la poética, porque por ejemplo todos pueden estar diciendo una misma historia, pero la forma en la que están siendo compartidas es distinta, los tipos de verbos o sustantivos que se usan, cómo terminan cada una de sus de las sílabas finales dentro de sus párrafos, o simplemente la extensión que tengan estos. Por eso varían mucho los géneros dentro del mismo género lírico. La siguiente, por favor. Pero para Tesandarov, que es Todorov, es un filósofo y un crítico francés, que ha visto que algunos géneros dentro de la literatura, como dije anteriormente, la épica, la lírica y también la dramática, en los años recientemente han estado en declive, no se escriben de la misma manera como se escribían hace 100 años, como se escriben hoy, o incluso hoy no se escriben igual como hace 10 años. Pero no dice que no están desapareciendo, sino están siendo reemplazados por otro tipo de género poético, por ejemplo, dentro de cierto espacio temporal. La poesía convencional es el género más popular, pero dentro de otro espacio de tiempo, quizá los haikus, que son otro tipo de poesía, que aparentemente podrían ser iguales, pero no son marcados, por ejemplo, en su extensión. Muchos poemas tienen cierta extensión, pero los haikus tienen un número de sílabas como límite que se puede escribir. En una de sus publicaciones dice: no se habla más de poesía y prosa, testimonio y ficción, sino de la novela y relato, lo narrativo y lo discursivo, diálogo y diario. Ahí está ejemplificando de que estos géneros no están desapareciendo, simplemente están siendo desplazados por otros géneros que están teniendo más popularidad. La siguiente, por favor. Para la tele, para la tele no es ajena a este tipo de géneros. En los géneros televisivos, no todos los programas que se imparten, que se pueden ver dentro de la televisión son lo mismo. Por ejemplo, los géneros del discurso referencial, que serían como los noticieros, que te dan historias que están pasando en un momento determinado, pero muy cercano al momento que estás viviendo. Generalmente son hechos reales, como también pueden ser los debates que están teniendo entre dos figuras políticas, que están debatiendo acerca de una nueva ley que se está que está tratando de aprobar y cómo tendría el impacto dentro de la vida de las personas. O también puede ser el discurso ficcional, que serían como las series telenovelescas, las comedias, que son cosas que no están pasando en la vida real, pero pueden estar basadas en la realidad, pero es muy probable que estas tengan como elementos muy fantásticos, que no reflejan la realidad que se tienen, como en las telenovelas. El género que tiene es para
el género que está tratando de exhibir ahí es un género dramático. Muchas de las telenovelas que, por ejemplo, en México se ven, tienen el toque de eh, un giro trágico, que luego dentro de esa misma tragedia se parte a algo más positivo y termina en una nota feliz. O en las comedias, que serían como, por ejemplo, las parodias de ciertos eventos que pasaron en la vida real, pero están dramáticamente exagerados para darle el efecto cómico que tendríamos que pensar que haría reír a la mayoría de las personas. Y pues finalmente están los géneros de hibridación, que estos se podrían decir que tienen tanto eventos del género ficcional como del género del discurso preferencial. Por ejemplo, en los talk shows, muchas veces se tiene a un presentador y está diciendo una noticia, pero al mismo tiempo está dando quizá chistes de la misma noticia. Por ejemplo, está hablando de un político que está tratando de meter una nueva ley y al mismo tiempo se está burlando de su apariencia para también mofarse de la ley, que podría ser como que un elemento muy nocivo para la sociedad. O los reality shows que tratan de exponer la vida real de las personas, pero al mismo tiempo es como que una forma muy real de cómo las personas viven, como el Big Brother, bueno, en ese momento era estar encerrado en una casa sin poder salir, pero actualmente ese tipo de cosas ya no parecen tan exageradas. Siguiente, por favor. Y pues el contenido o tema del programa pues trata de ejemplificar lo que se está impartiendo dentro del mismo género el género televisivo. Pues dentro de la misma televisión existen muchos tipos de programas que pueden ser todos talk shows, pero al mismo tiempo no tocan los mismos temas. Por eso se subdividen sus géneros y están dependientes de, por ejemplo, algunos temas están dirigidos a ciertas personas, pero a ciertas personas no les interesa ese tipo de cosas. Y para eso muchas personas que les interesa ese tipo de cosas están viendo estos programas, están haciendo unas reseñas para informar a las otras personas de que les puede interesar o no les puede interesar ese nuevo programa. Les deja una experiencia que puede ser buena para enriquecer su conocimiento, o puede ser una experiencia nada más para tener un poco más de de ocio, un momento de ocio y distraerse de la vida cotidiana. Como en ese momento, en eso serían como que personas más afines a los programas de ficción. La siguiente, por favor. Y finalmente está la estructura del programa. Para cualquier programa generalmente tiene como una fórmula que expone los temas que está impartiendo. Por ejemplo, los noticieros generalmente siempre tienen un presentador que está exponiendo principalmente las cosas generales de la noticia, y luego pasan a ciertos reporteros especializados en esa noticia para narrarla más a fondo, o como por ejemplo en el programa de noticias de Televisa, cuando existían las mangas del chaleco, el papel del presentador pasaban a otras personas, donde presentaban las mismas noticias, otras noticias que podrían ser
haber sido eh, reportadas en noticieros anteriores, pero con este nuevo giro que son contadas con chistes. Por ejemplo, no sé, que se rompió una tubería y se inundó cierta parte de la ciudad, pero en ese segmento del programa de las mangas del chaleco podían así poner que la gente estaba en sus barquitos de papel y estaban moviéndose para atraer otro tipo de audiencia. Y pues también tienen una organización espacial, espacial y temporal para, para precisar el tipo de información que están dando. Los noticieros, volviendo al ejemplo de los noticieros, siempre dan en qué estado se da, en qué estado de la República o en qué estado de otros países se dio, si pasó recientemente o es algo que estuvo pasando a lo largo de cierto periodo de tiempo. Y, y también están dando los hechos en forma cronológica para maximizar maximizar la eficiencia de que la información sea captada por las personas con la menor cantidad eh, de desinterpretaciones que se puede tener al escuchar ciertas cosas. Y con eso sería todo. Del programa. El estilo funcional o estilo comunicacional parte de la intencionalidad que asume el productor del discurso acerca del tema que quiere comunicar. Esto en términos de la pragmática tiene que ver con los actos ilocutivos que pueden ser informar, narrar, representar, persuadir, explicar o dialogar. Y a partir de estas actitudes que asume el productor, se lleva a imponer estilos funcionales o comunicativos, como informativo periodístico, narrativo, dramático, argumentativo, explicativo o conversacional. Siguiente, por favor. Bueno, los registros estilísticos ya hacen uso de ciertos niveles del discurso y estos son, es el tipo de tono o matiz del texto discurso que le suelen imprimir los productores o los conductores del programa y por el cual se caracteriza y se reconoce un determinado programa o hasta una programación completa. Estos pueden ser pues objetivo, investigativo, sensacionalista, polémico, científico, humorístico, paródico, emotivo, entretenido, espectacular, de época, acción, de suspenso, novelado y entre otros. Siguiente, por favor. El formato televisivo. El formato hace referencia a las distintas realizaciones o formas que adoptan los textos o programas televisivos. Es, este formato en el proceso socioeconómico también implica ciertas estrategias y tácticas comunicacionales que permiten relatar historias y exponer acontecimientos de una u otra manera y que se encuentran cimentados o fundados en los géneros tradicionales. Los formatos más comunes en la televisión son el noticiero, la novela, el magazine, el concurso, la serie, el telefilme, el reality show, etc. Bueno, el formato televisivo no se debe confundir con los géneros comunicativos porque el formato equivale a la forma de la expresión y el género corresponde a la forma de contenido.
o bueno, otra forma como de explicarlo es que, bueno, el género es una manera de clasificar los contenidos de la programación y el formato es como una manera de utilizar eh, ciertas formas para presentar esos contenidos. Siguiente, por favor. Bueno, la programación es el conjunto de programas unidos vinculados de alguna forma unos con otros, con un ritmo propio y con unas leyes específicas que no coinciden con ningún otro medio. La programación ya no depende del productor del discurso ni de los conductores de un programa, sino ya de los programadores televisivos que tienen como único fin como conectar con un destinatario que ellos pretenden conocer profundamente. O sea, es como que se dirigen a un cierto público en específico. Ese es su negocio. La programación es la unidad clave del discurso televisivo. Es un macrodiscurso que se articula gracias a dos factores convergentes, la fragmentación y la continuidad. La fragmentación se encuentra en los diferentes programas que constituyen la programación y la continuidad. La fragmentación también se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, la división en géneros, formatos, programas, capítulos, secuencias, bloques y al interior de cada programa también la publicidad, la autopromoción, los informes de última hora, los avisos sobre programación futura o estados del tiempo. Y la continuidad del discurso televisivo se encuentra, bueno, esta le otorga cierta cohesión al macrodiscurso y se da con la conjugación y promoción de todos los programas. Esto también, bueno, se menciona en la lectura que se expresa en lo que Greimas ha llamado isotopías, que son como ciertos niveles o jerarquías. En este caso, para que se dé la continuidad del discurso televisivo, se mencionan como cuatro factores importantes. El primero es la referencia desde el interior de un programa a otros programas que son de la misma emisora. El segundo es la intercalación, que es publicitar futuros programas. El tercero es la existencia de programas que tengan único fin presentar y publicitar el conjunto de la programación semanal. Y el último es la presencia recurrente de ciertos fragmentos publicitarios o segmentos de continuidad y ciertas figuras públicas que pueden ser presentadores o locutores. Y ya. Muy bien, yo soy Carlos y siguiendo con nuestra exposición les voy a hablar acerca de la narrativa audiovisual. En el texto se hace una aclaración precisa de la cual es la diferenciación entre lo que es la enunciación y lo que es la narrativa. Bien, en un primer momento la enunciación se concreta en enunciados, mediante dos planos o mecanismos distintos, el del relato o historia y el del discurso. Para esto es importante hacer la aclaración que en la situación narrativa, si pueden cambiar a la siguiente, por favor. Gracias. En la situación narrativa va implícita en el relato, pues los protagonistas son el narrador y el narratario, o de quien se está, digamos, narrando la situación. Es por eso que es muy claro cuando nosotros hablamos acerca de
de una historia. Y precisamente en el texto se nos pone el ejemplo de lo que es una fábula, que finalmente está presentada de alguna manera a la cual yo creo que es prudente decirle estilo, y que de alguna manera también está narrado de una forma lógica y cronológica que sigue una, digamos, estructura de causas, consecuencias que van experimentando los personajes a lo largo de este relato, ¿no? Es decir, es un acontecimiento en transición de un estado a otro y los agentes son quienes llevan a cabo las acciones. No necesariamente tienen que ser seres humanos, por eso era pertinente el ejemplo de la fábula. Y bueno, también se define el acontecimiento nuevamente con la causa-consecuencia. Siguiente, por favor. En el segundo plano, donde hablamos acerca de la dimensión enunciativa, es palpable la diferencia que existe con la narrativa, porque en la enunciación los protagonistas son el autor y el lector, por lo que se marca más, o al menos como yo lo pude comprender mejor, es que no existe una simulación en la comunicación, es decir, pudiera asociarse la narrativa con algún tipo de relato ficticio que estamos cambiando la perspectiva de las cosas para darle para perfilarlo a que se entienda de una forma distinta. Y en el caso de la enunciación, este habla por sí mismo porque no es ficticio, ¿no? De hecho, por eso en la diapositiva puse este pequeño fragmento que viene en la lectura, que es que la dimensión de la enunciación, que presupone siempre un enunciador y un enunciatario, elementos del sujeto de la enunciación que interactúan precisamente mediante la utilización de deíticos de la primera y segunda persona gramaticales y tiempos verbales correspondientes al presente y al futuro, los cuales están ausentes en el plano del relato o la historia. Siguiente, por favor. Ahora, hay tres categorías que son muy importantes, que es el relato, la historia y la narración, porque son categorías interdependientes del plano narrativo que tienen una complejidad y una importancia en la dimensión enunciativa que acabo de mencionar. En gran medida, el relato es la categoría en la cual se concentran los elementos estructurales o fundamentales de la dimensión enunciativa sin menoscabo de la historia y de la narración. Es decir, en el relato, como podemos ver en la diapositiva siguiente, es posible definirlo como un texto narrativo y su enunciado es concreto mediante el cual se narra la historia. Es por eso que, siendo un texto, tiene una limitación que es finito. Y en el caso de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la televisión, que son los materiales audiovisuales, se materializa, o digamos que lo podemos aterrizar a través de sustancias expresivas, como son las imágenes en movimiento y secuenciales. De hecho, en nuestra siguiente diapositiva hubo digamos, no sé si sea precisamente correcto llamarle metáfora, pero decía que el relato es una oposición al mundo, ¿no? ¿Y por qué una oposición al mundo?
porque nosotros, si bien históricamente hemos estudiado nuestro pasado como raza humana, no tenemos bien claro, bien definido un inicio y tampoco tenemos bien definido un fin. Entonces, digamos que los relatos dan esta posibilidad de enunciar en un espacio determinado, ¿no? Que justamente nos ponían el ejemplo en la lectura del relato cinematográfico, que está ordenado por un mostrador de imágenes, pero también por un gran productor de sonidos y de efectos especiales que tendríamos que acotar también. Es por eso que hace un momento que hablaban del cine era muy, muy importante hacer la precisión de, bueno, ¿es un lenguaje en sí mismo o es un tipo de arte en el cual se materializan muchos tipos de lenguajes para significar? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de narrativas hay que hablar de las situaciones o de sus funciones, que de forma muy sencilla y concreta se pueden definir como aquellas transformaciones que sufren los agentes de acción narrativa que dan cuenta del paso de una circunstancia a otra, de manera generalmente secuencial, jerárquica, progresiva y conexa. Yo en la imagen que puse, la verdad es que lo relacionaba mucho con los cómics, con las historietas, que a nivel visual llegan a tener aquellas funciones que te dan una secuencia, ¿no? Que incluso dan una jerarquía, si se dan cuenta, normalmente vienen los globos de pensamiento, vienen los globos de diálogo, ¿no? Y también a través del que, por ejemplo, está el que dice crash, ¿no? Que significa, por ejemplo, un choque, un golpe, ¿no? O sea, nos están de alguna manera facilitando el entendimiento para conectar todos los elementos que tiene nuestra narrativa, ¿no? Y bueno, el nombre son onomatopeyas. Siguiente, por favor. Y bueno, la secuencia es la unidad constitutiva del texto. En este sentido, la secuencia, como pensándolo como una estructura, es una red a través de la cual se relacionan de forma jerárquica em, una cantidad de información que es propia a esta relación de dependencia e interdependencia con más bien con la proposición de ir ligados en un movimiento que les es complementario y que además de eso le da una conexión a lo que se hace. Como dice al final de nuestra diapositiva, dando un conjunto de preposiciones que conforman un texto. Y bueno, sigamos con los personajes. Hola, buenas noches. Yo soy Magda y les voy a hablar acerca de los personajes. ¿En qué momento podemos decir que nos encontramos frente a un personaje? Podemos decir que es un personaje cuando se trata de la representación de alguien o de algo que se manifiesta como un agente de acción en un espacio y tiempo determinados. A la vez, este personaje debe ser capaz de encarnar ciertas características y funciones de orden tanto sociológico como psicológico, simbólico, narrativo y discursivo.
aunque no se limita nada más a estas características, sino que puede ser mucho más amplio. Y también tienen la capacidad para articular el nivel narrativo con el nivel figurativo del discurso. Uno de los elementos más representativos para hablar de los personajes es la teoría de la enunciación, en donde el relato y el discurso confluyen normal e inevitablemente. Esto significa que solamente con los personajes es viable la construcción de una historia. Y aquí yo les pongo la imagen del Quijote, porque si bien el Quijote fue inventado por Cervantes, no es él quien le da sentido al personaje, sino en realidad es Alonso Quijano el que lo crea. Y con esto se conjuga como una estructura básica narrativa en donde el mundo solamente existe en función de lo que los personajes creen que son las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos hablar que un personaje no necesariamente es la mímesis de una persona o la mímesis de una persona, sino que es un recurso, una construcción textual con representatividad antropomórfica. Esto quiere decir que toma como pues la forma de un cuerpo humano, ¿no? Pero no necesariamente es así, o sea, no en todos los casos es así. Porque cabe hacer la precisión que los personajes no tienen tal cual un cuerpo biológico, aunque se requiera de estos cuerpos para representarlos en una corporeidad. En este sentido, pues los personajes son meramente signos más allá de cuerpos. Aquí les pongo primero del lado izquierdo dos imágenes de donde está Rocky Balboa y Homero Simpson. Y las puse porque la lectura nos dice que los grandes personajes están destinados, sin proponérselo, a sobrevivir a los actores que los encararon, así como a los creadores que les dieron vida. Y eso lo puse porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, una foto de Sylvester Stallone, es más probable que pensemos en que es Rocky que en que es el mismo Sylvester, ¿no? Igual pasa con Homero Simpson, que no tenemos presente tanto la figura de su creador, que se llama Matt Groening, sino que Homero Simpson trasciende más allá de este, ¿no? Aunque la caracterización antropomórfica de los personajes conlleva una naturaleza semiótica modal, es decir, un ser, un hacer, un querer y un saber, también es cierto que hay otras posibilidades representativas y miméticas. Y esto se puede ver claramente en las fábulas, en donde los personajes no necesariamente encarnan en un cuerpo humano, sino que suelen ser animales, ¿no? O sea, ahí se recurre a los animales para encarnar a los personajes. También podemos hablar de los dibujos animados, ahí podría entrar de Homero, en los cuales pues es común observar cómo los objetos o los elementos de la naturaleza cobran vida y actúan. O bien en las películas de ciencia ficción, en donde se recurre a seres sobrenaturales, a androides o objetos simbólicos que encarnen a personajes. Y por eso puse ahí a BB-8. La siguiente, por favor.
Pues considerando el estatuto semiológico y el concepto de personaje, que no es exclusivamente literario ni tampoco exclusivamente antropomorfo, podemos decir que tampoco está ligado a un sistema semiótico determinado. Esto quiere decir que, bueno, viéndolo desde un lado más pragmático, el personaje es en tanto una construcción del texto como una reconstrucción del lector, oyente o espectador. Es decir, que el personaje no solamente, hace ratito les dije, ¿no? Que no era tanto quien creara el personaje, sino quien lo encarnara. Pero además de eso, no solo es quien lo encarna, sino también el lector quien le da sentido a ese personaje. En concordancia con esto, podemos decir que cada personaje está representado y constituido en un relato por un conjunto discontinuo y disperso de marcas que podríamos denominar como etiquetas semióticas. Estas etiquetas, no las puse aquí en la presentación, pero en el texto el autor las desglosa en 6, que son necesarias para la construcción de un personaje, y es la recurrencia, la estabilidad, la riqueza, la extensión, la pertinencia y la eficacia. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar acerca de las tipologías de personajes. Considerando que desde la óptica de la semiótica se suele decir que el signo es un elemento generador de sentidos, podremos decir que como les dije hace rato, ¿no? Que los personajes representan signos, por lo tanto también generan sentidos. Y estos personajes se pueden clasificar en 3 tipos diferentes. Primero, bueno, no se pueden referenciar solo en 3 tipos. Más bien, el autor menciona 3 tipos, pero no son los únicos. El primero son los personajes referenciales, que aluden a una dimensión semántica. Y estos personajes remiten a la cultura, a los roles o usos reconocidos por el narratario. El narratario podemos traducirlo como la persona oyente o el lector. Así entonces, pues, dentro de los personajes referenciales podremos encontrar 4 tipos. Primero son los personajes históricos, y puse a Edipo como representación. Los personajes mitológicos, y puse a Zeus, aunque pues bueno, sabemos que hay muchos, ¿no? Personajes alegóricos como la justicia, personajes sociales y aunque estas solamente son unas categorías, estas 4, pues las tipologías referenciales pueden ampliarse para ser mucho más representativas. Es decir, no todos los personajes se encierran en estas 4 categorías, sino que hay muchas más. La siguiente. Bueno, los personajes dícticos o conectores. Estos personajes nos remiten a la dimensión pragmática y concretamente son aquellos que nos indican la presencia del autor, del lector o de sus delegados en el texto. Estos personajes son los personajes portavoz y podríamos poner ejemplos de ellos como los interlocutores o los narradores. Y una clave para poder identificarlos
puede ser mediante las tipologías narrativas en la televisión, como la voz en off, o cuando un narrador puede dar, o bueno, da comentarios e instrucciones al público, o incluso la misma participación del público. La siguiente, por favor. Los personajes anafóricos, que es la última categoría que nos menciona el autor. Y estos resultan los más importantes para garantizar la cohesión, sustitución, abreviación y economía de narrativas. Es decir, que desempeñan el papel de signos ordenadores del relato. Y según Barthes, estos personajes aseguran los vínculos existentes entre las funciones. Y un ejemplo puede ser como entre el entusiasmo de la princesa y la partida del héroe. Los podemos identificar ya que estos personajes requieren la utilización de pronombres personales, demostrativos, adjetivos posesivos, entre otros, para referirse a los agentes de la acción antes mencionados. Es decir, estos personajes no son, no adquieren una corporeidad, o sea, no están representados como en algún objeto, en algún animal, en alguna persona, sino que es el mismo sentido del habla lo que les da la potencia de personajes. Y nos ayudan a facilitar los diálogos y la descripción del ejercicio narrativo. Y creo, bueno, ya es todo por mi parte y también por parte del equipo. Gracias por su atención. Cualquier pregunta para el profe. No, no es cierto. Bueno, este es ya nuestra última sesión. Entonces ya expusieron todos los equipos. Y vimos muchas cosas a lo largo de este semestre. Y todas estas muchas cosas que hemos visto, creo que de vez en cuando